Hola chicos, chicas, opositores, opositoras, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a tu canal, El Rincón del TKE. En este vídeo vamos a hablar sobre la fisiología pulmonar, ya que muchos de vosotros en el último vídeo me habéis preguntado muchas dudas sobre este tema y creo que es muy importante y relevante a la hora de realizar estos simulacros que estamos haciendo, ya que a muchos de vosotros no os está quedando claro y creo que es conveniente hacerlo cuanto antes para así poder tener todos esos conceptos afianzados y que por supuesto no tengamos ningún tipo de duda en resolverlo. Antes de comenzar el vídeo me gustaría dar las gracias a todos vosotros por los mensajes tan bonitos que estamos recibiendo y que por supuesto ya sabéis que tenemos todas las herramientas disponibles para vosotros y para que tengáis el estudio más ameno y por supuesto más organizado. También deciros que tenemos nuestro temario disponible, la parte específica para todas las comunidades, para Extremadura, parte común y específica, y los simulacros de examen a un precio que se adapta a todos los bolsillos. Sin más dilaciones, vamos a empezar el vídeo y por supuesto déjame un me gusta, comparte el vídeo y activa la campanita para seguir viendo más vídeos como este. ¡Dentro vídeo! En este vídeo, como ya hemos visto, vamos a ver un poquito sobre la fisiología pulmonar, que creo que es un tema pues es muy importante para poder realizar las preguntas tipo T y los simulacros correctamente, sobre todo porque es un mecanismo muy básico y es un mecanismo del cuerpo humano en el cual tenemos que dominar sí o sí. Entonces, tenemos aquí unos principios, ¿no? Sobre la fisiología pulmonar que nos van a hacer el estudio mucho más fácil. En este caso tenemos ¿qué sería el mecanismo de ventilación pulmonar? Bueno, pues es el mecanismo respiratorio que permite el intercambio gaseoso entre la sangre y el aire atmosférico. Estoy segura de que lo sabéis todos, pero muchas veces al poneros cierto tipo de preguntas os confundís. Entonces tenemos que tener en cuenta que la hematosis, ¿vale? O intercambio de gases, que es un sinónimo entre la sangre que llega al pulmón procedente del corazón derecho y el aire alveolar, es posible gracias a qué? A que un mecanismo de expansión pulmonar con entrada de aire a los alveolos y otro de colapso y expulsión de aire introducido, ¿vale? Esta capacidad del pulmón para expandirse o dilatarse y para contraer o colapsarse, ¿vale? Expandirse o dilatarse, ¿vale? Va a ser lo mismo, o contraerse y colapsarse va a ser también lo mismo. Es debido a que a esta elasticidad que tiene este tejido pulmonar, ¿vale? También, obviamente, es debida a que a la presencia de sustancias que se llaman agentes tensioactivos que están dentro de estos alveolos, que siempre van a disminuir la tensión superficial de estos alveolos, para que sea mucho más fácil y mucho más distensibles. Al primero de los mecanismos citados, como dice aquí, se le conoce como inspiración pulmonar. Y al segundo, expiración. Inspirar, expirar. Ambos se acompañan de movimientos de esta caja torácica y obviamente aumenta y disminuye, ¿vale? A la cavidad interna. Estos obviamente están dirigidos gracias a estos músculos, ¿vale? Gracias a los músculos respiratorios. Entonces, la inspiración pulmonar es un proceso activo que se produce gracias a la contracción de los músculos del diafragma e intercostales. Tenéis que tener muy claro lo que es el diafragma, ¿vale? Que este es el principal músculo respiratorio, ¿vale? Y esta contracción del diafragma lo que va a hacer es descender de manera que aumenta la capacidad de la caja torácica. ¿En qué sentido? Longitudinal, ¿ok? La contracción de los músculos intercostales externos, este va a elevar las costillas, elevando la capacidad de la caja torácica en sentido entero-posterior. Si no tenéis claro estos conceptos de entero-posterior, posterior, superior, distal, etcétera, tenemos un vídeo totalmente hecho exclusivamente de esto,
¿vale? Entonces aquí tenemos un dibujito donde se ve perfectamente cómo entra el aire, pasa a los pulmones, se expande el diafragma, lo ayuda, se expande la caja torácica y en la expiración totalmente lo contrario, ¿vale? Y como aquí hemos dicho, la expiración es un proceso pasivo, ¿vale? Y como también en la inspiración, también se hace gracias a la pared torácica y el diafragma. Solamente, esto es importante, en procesos patológicos de enfermedad obstructiva crónica, como sería el EPOC en personas muy fumadoras, intervienen los músculos expiratorios, ¿vale? Para ayudar a vencer este tipo de resistencia porque básicamente aquí se va a forzar mucho más esta acción, ¿vale? Vamos a pasar a los volúmenes y capacidades pulmonares, ¿vale? Aquí tenemos según, sobre todo la edad, y tenemos que tener en cuenta pues que de 6 meses van a ser entre 25 y 40 por minuto, 3 años 20-30 por minuto, 6 años 18-25 por minuto, 10 años 17-23 por minuto, adultos 12-18 por minuto, mayores de 65 12-28 y mayores de 80 10-30. Aquí este tipo de cuestiones que no las tenemos que saber sí o sí. O también tenemos otro vídeo, ¿vale? Otro vídeo para ver este tipo de reglas mnemotécnicas, cómo estudiar, porque aquí en el Rincón del TKE no solamente queremos que aprendáis todo el temario, sino que aprendáis a estudiar y a memorizar de una manera mucho más sencilla y con menos tiempo y esfuerzo. Entonces tenemos unos conceptos clave, ¿vale? Que serían el volumen respiratorio por minuto o ventilación por pulmonar, que este sería el aire que entra y sale del aparato respiratorio por un minuto, ¿vale? El volumen corriente sería la cantidad de aire que entra y sale del pulmón durante una respiración normal en reposo. Corriente, vamos a relacionarlo con reposo. Y el de reserva expiratorio, que este salió en la pregunta tipo test del vídeo anterior, esta va a ser la cantidad máxima de aire expulsada por los pulmones al final de una normal, de una expiración normal. Y este va a ser siempre un poquito más, es decir, 1,5 litros aproximadamente. Aquí tenemos una tablita donde nos explica un poco todo esto que hemos estado hablando y en la cual pues básicamente es lo mismo pero explicado con una tablita para ver los valores, los picos de litros que tenemos, las capacidades, los volúmenes de reserva. Esta tablita estaría muy bien que la tuvierais, ¿vale? Porque también lo hace sobre un eje en el cual pues tenemos el volumen corriente comparado con el residual y el de reserva expiratoria, ¿vale? Luego tenemos el residual, que esta va a ser la cantidad de aire que queda en los pulmones, ¿vale? Y va a ser siempre en una expiración forzada, ¿vale? Que también cayó en en un simulacro que hicimos en el otro vídeo. Y esta va a ser de 1,2 litros porque es verdad que gracias a este aire no se colapsan, ¿vale? Los pulmones no se colapsan, hace que obviamente, eh, a ver, cuando una expiración no o sea, gracias al volumen de aire residual del final de esta expiración, no se colapsan totalmente, entonces hace que las cavidades alveolares se arruguen y esto básicamente va a ser como el pergamino. El volumen inspiratorio de reserva es la cantidad máxima de aire que se puede introducir en los pulmones al final de una inspiración normal, ¿vale? La capacidad funcional residual va a ser el que queda en los pulmones al final de una expiración normal, ¿vale? Aquí lo dice, funcional va a ser con respecto a la normalidad. Luego tenemos la capacidad pulmonar total, que es el volumen de aire que hay en el pulmón al final de una forzada. Y luego tenemos también la capacidad vital, que esta es la máxima que puede expulsar después de haber realizado una forzada. Esta se mide a través de la espirometría, que seguro que muchos os lo han hecho. Se suele hacer en personas, por ejemplo, que presentan asma, que van a una consulta de alergología. Se suele hacer la espirometría.
Y aquí se ve la normalidad, que es de entre 4 y 5 litros, ¿vale? Si estaría por debajo o estaría por encima y ya para descartar, por ejemplo, posibles patologías. Luego tenemos, por último, en definiciones, el espacio muerto anatómico, que este es el volumen de aire que ocupan las vías respiratorias durante una respiración, pero que no va a llegar a estos alveolos. Por lo tanto, este no va a interferir en el intercambio gaseoso. Bien, el intercambio gaseoso, o como hemos dicho ya varias veces, la hematosis. Tenemos varias fases. La primera es la fase inspiratoria, es decir, el aire penetra en los pulmones y llega hasta esos alveolos. ¿De qué está compuesto el aire alveolar? Vale, bien, nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y agua. También cayó en una pregunta tipo test muy importante, ¿vale? Vale, normalmente va a llegar un aire de 5,5 litros, 0,5 litros, obviamente siempre y cuando pues el volumen sea normal. Y va a ser normal en 12 respiraciones por minuto, que es la normalidad, siempre se va a llamar eupnea, y el volumen respiratorio por minuto será de 6 litros. A continuación de la inspiración se va a producir la difusión de gases en los alveolos. ¿Vale? ¿A través de qué? De una membrana, la membrana alveolocapilar, pasando a la sangre que circula por los capilares de esta misma. La difusión se realiza pasivamente a través de gradientes de concentración o presión parcial de gas, ¿vale? La presión parcial de oxígeno siempre va a ser mayor en la luz alveolar que en la luz de los capilares sanguíneos. Y el gas se va a difundir desde los alveolos hasta la sangre del capilar hasta que la presión del mismo en ambas partes es igual. En el caso del CO2, este va a ser mayor que la sangre capilar, ¿vale? De manera que este gas se difunde previamente en sentido inverso, es decir, al revés. Este CO2 que ha pasado al aire alveolar es expulsado a través de la expiración, ¿vale? Y luego este CO2 que ha pasado después a esta sangre se distribuye a los diferentes tejidos, ¿vale? Y obviamente a los órganos del cuerpo para realizar todas las funciones vitales. Bien, lo que más me interesa de aquí sería esto, transporte de gases. El 98% del oxígeno que se transporta en la sangre lo hace en combinación con la hemoglobina. Esta es la proteína que tienen los glóbulos rojos. La hemoglobina está formada por una parte proteica, la globina y 4 grupos hemo, que contienen un átomo de hierro, que ahí es donde se va a unir este oxígeno, ¿vale? La unión de la hemoglobina y el oxígeno es reversible y forman en un proceso de oxigenación la oxihemoglobina, ¿vale? Es decir, cuando se unen moléculas de hierro se pueden formar, a ver, existen varias formas de hemoglobina, pero en este caso sería la oxihemoglobina. Luego tenemos la metahemoglobina, etc. Pero nos interesa saber la oxihemoglobina. Y la reacción inversa se denomina desoxigenación. El 2% restante pues, viaja disuelto en plasma con la finalidad de cubrir necesidades metabólicas que necesita nuestro propio cuerpo humano. La saturación de O2, es decir, de oxígeno, se expresa mediante esta relación, ¿vale? Oxígeno combinado con hemoglobina partido por capacidad de oxígeno por 100. Esta es sencillita, ¿vale? De aquí lo que me interesa que sepáis es el tema de las desaturaciones, porque esto en clínica vais a verlo mucho. La leve, moderada, grave y cuando los valores descienden por debajo de 75 se considera un peligro de vida para este paciente. Entonces, estamos hablando aquí, ¿vale? De venosa, ¿vale? Estamos hablando de venosa. Entonces, tenemos la leve entre el 90 y 94. Ya sabemos que lo normal tiene que estar siempre por encima de 95, es decir, 98, 99, 97, ¿vale? La moderada entre 85 y 90 y la grave entre 75 y 85.
Cuando estén, como ya os he comentado, cuando estén más por debajo ya es una situación de vida y muerte y aquí es cuando se pone el 20 más normalmente, ¿vale? A todo volumen. Muy bien. La saturación de oxígeno de la hemoglobina en sangre arterial se va a valorar con la pulsioximetría, que este sustituye al de la oximetría. Vale, me interesa que sepáis también las ventajas y desventajas de la pulsioximetría respecto a la gasometría, porque esta es útil, ¿vale? La pulsioximetría para detectar existencia de una insuficiencia respiratoria, por ejemplo, una hipoxemia, ¿vale? Ya que permite medir y monitorizar de forma continua y no invasiva la saturación transcutánea del oxígeno. Esta prueba posibilita el valor con rapidez a los enfermos más graves y por supuesto así saber cuál es más urgente y menos urgente. Como hemos dicho, aquí tenemos las saturaciones de oxígeno, ¿vale? Entonces los cuidados y las actuaciones tienen que ser distintas en según qué caso y darle prioridad a unos u otros. Entonces, mayor de 95 no requiere ninguna actuación urgente. 95-90, actuación urgente, ¿vale? Tratamiento, habría que monitorizar a este paciente y siempre ver si va variando o fluctuando estos valores. Menor de 90 ya es un enfermo grave, podría ser una hipoxia severa y podría dañar incluso tejidos del el cerebro, que es la parte más importante y la que menos aguanta, ¿vale? El cerebelo, sobre todo, sin oxígeno y podríamos estar ante una muerte cerebral, por eso hay que evitarlo a toda costa y menos de 80 ya sería estudio por parte del facultativo y probablemente valorar una intubación o una ventilación mecánica, aunque en clínica con menos de 90 se suele ya barajar la ventilación, ¿vale? Y esto, chicos, es lo que más me interesaba ver hoy con vosotros, porque me parecía, mira, aquí tenemos una actividad, indica si es verdadera o falsa, ¿vale? La inspiración pulmonar, ¿vale? Inspiración es un proceso pasivo que se produce gracias a la relajación de los músculos respiratorios, de manera que el diafragma se eleva y las costillas descienden acortando los ejes longitudinales y anterior-posterior de la cavidad torácica. Quiero que me dejéis qué respuesta creéis que es y en el próximo vídeo volveremos a ver si era correcto o no correcto lo que me estáis comentando. Podéis escribírmelo por privado o en el mismo comentario del vídeo. Pues nada, chicos, este ha sido todo el vídeo del día de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis comprendido todo. Es sencillito, pero sí que hay algunas partes que no son tan fáciles de ver. Entonces, si tenéis alguna duda, podéis escribirme por privado o lo voy a responder sin ningún tipo de problema. Y por supuesto, vendremos el siguiente vídeo con más preguntas. Probablemente caigan algunas de las cositas que hemos visto sobre los valores normales, los no normales, los leves, los que son moderados, etcétera, para que tengamos esos conceptos ya apiñados en nuestra cabeza y podamos resolverlo solo sin ninguna duda. Pues nada, chicos, este ha sido todo el vídeo del día de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo con más contenido nuevo y por supuesto ya sabéis que estamos aquí disponibles para vosotros aquí en el Rincón del Tecate. Chao chicos, que tengáis muy buena semana.